Hola, bienvenidos. Vamos a esperar ahora un minuto a que se termine de sumar gente y ya vamos arrancando. Bueno, vamos empezando. Lo primero que les voy a pedir es si pueden por favor apagar todos los micrófonos. Al final de todo vamos a tener un espacio para hacer preguntas y respuestas, así que pueden ir escribiendo ahí en el chat y al final vamos a estar repasando eso y bueno, contestando un poco. Primero que nada, me presento, soy Nicolás Orsano, soy ingeniero electrónico recibido de la Universidad de Buenos Aires y desde el 2019 que formo parte del equipo de Lava. Actualmente soy tech leader del equipo de desarrollo y responsable de infraestructura. Entre mis tareas está básicamente configurar y administrar las herramientas que utilizamos en el día a día, nosotros internamente en el equipo de desarrollo, como también las herramientas que utilizan nuestros usuarios finales, ¿sí? Tanto pacientes como médicos, personal administrativo, etc. Bueno, para aquellos que no nos conocen, somos Lava, somos una startup tecnológica orientada a la tecnología en la salud y básicamente nos dedicamos a co-crear productos digitales acompañando a proveedores, financiadores, empresas farmacéuticas a lo largo de las distintas etapas de transformación digital con el objetivo de avanzar hacia una salud digital centrada en las personas. Bueno, como en toda startup, todos nuestros equipos y roles se fueron creando y modificando con el paso del tiempo, desde nuestro primer sistema digital, que era una aplicación Android sencilla que permitía el manejo de datos de paciente, realizar algunas evoluciones, hasta hoy en día que contamos con toda una plataforma cloud modular e interoperable llamada NextApp, donde, por ejemplo, está nuestro sistema de historias clínicas que utiliza hoy en día la clínica de neurorehabilitación más grande de la Argentina, ¿sí? O también nuestro sistema de telemedicina que utiliza el sistema de atención extrahospitalaria también más grande del país. Bueno, obviamente, junto con todo este crecimiento, nos fuimos encontrando con un montón de desafíos, principalmente a nivel de infraestructura, y la idea, bueno, de esta charla es contar un poco nuestro aprendizaje y, bueno, todas las cosas con las que nos fuimos enfrentando. Así que, bueno, pasamos primero a qué es cloud. Generalmente cuando se habla de que algo es cloud, uno se imagina algo flotando en el éter y como que pierde un poco de dimensión de lo que eso significa. Y si bien la idea de esta charla no es entrar en los detalles técnicos, la idea es contar un poco qué herramientas podemos aprovechar en cualquier sistema, pero principalmente al desarrollar un sistema de salud. Bueno, cuando se está hablando de cloud, no se está hablando de una entidad física, sino que se está hablando de una serie de servidores o de computadoras que están conectadas entre sí para funcionar como un único ecosistema. Existen distintas empresas que implementan esta infraestructura, que básicamente consisten en lo que se llaman data centers, que son galpones gigantes llenos de computadoras, que están distribuidos a lo largo del mundo, conectados entre sí, y te dan como servicio el tiempo de cómputo, la capacidad de cómputo, el espacio de almacenamiento, etcétera, para que uno pueda montar su aplicación y dedicarse a desarrollar su producto. Entre las empresas más conocidas que dan estos servicios, obviamente siempre Google, Google Cloud, Azure de Microsoft y Amazon Web Services. Estas son las más conocidas. La realidad es que hay un montón, pero estas son las que más se utilizan hoy en día. Que bueno, básicamente tienen a lo largo de todo el mundo un montón de estos data centers para dar servicio localizado en cada lugar. Bueno, antes de pasar un poco a lo que es por ahí un poco más técnico, hablemos sobre lo que nos viene pasando desde hace un par de años, con la pandemia, con la cuarentena, etc. La manera de trabajar de la mayoría de las empresas se modificó y las empresas de salud no fueron la excepción. O sea, muchas empresas pasaron a tener muchos empleados trabajando de manera remota y si bien las instituciones de salud siguen teniendo actividades presenciales, muchas de ellas pasaron a tener esquemas híbridos o 100% remotos. Esto trajo un gran desafío porque de golpe muchas herramientas que estaban configuradas para funcionar dentro del propio edificio de la institución ahora tienen que poder ser accedidas por los empleados de sus casas
Y también aparecieron nuevas necesidades, como por ejemplo la telemedicina, la atención virtual, etc. Entonces, bueno, todos estos cambios generaron muchos desafíos, principalmente aquellas empresas que tienen lo que se conoce como servidores on-premise, que es básicamente cuando se tiene un servidor in-house, o sea, se dedica un espacio físico a tener estas computadoras ejecutando todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los desafíos con los que se enfrentaron, por ejemplo, muchas empresas que pasaron a tener o todo su personal trabajando de manera remota o parte de su personal, por ahí podían llegar a tomar la decisión de mudarse de edificio a uno más pequeño o dejar de tener un edificio físico, pero se encuentran con el problema de que al tener un servidor instalado en tu propio edificio es difícil tomar esa decisión. Además, bueno, obviamente la gente que administra estos servidores tiene que seguir yendo presencialmente, no puede dejar de ir, ¿no? Bueno, después asociado a estos cambios en las necesidades y en los requerimientos que les mencionaba, aparecieron todas estas nuevas aplicaciones de videollamada, telemedicina, etcétera, que por ahí requieren que se tenga que escalar, por un lado en funcionalidad, pero tal vez también en hardware. O sea, de golpe tener que desarrollar una aplicación de videollamada requiere que se renueven las computadoras que están instaladas en el data center, lo cual suma en costos porque hay que comprar nuevos equipos, hay que mantenerlos, hay que configurarlos, etc. Entonces no es tan sencillo tomar esa decisión de sumar esas nuevas funcionalidades. Bueno, otro punto importante obviamente es la seguridad. Es muy normal que cuando se tienen aplicaciones que solamente pueden ser accedidas dentro de lo que es el edificio físico, se tengan configuradas redes privadas que no están conectadas a internet, entonces muchos de los problemas de seguridad se evitan. Si ahora de golpe los empleados tienen que poder acceder desde sus casas, bueno, al conectar esas redes, ¿no?, por así decirlo, se pueden estar generando puntos de falla que, bueno, a veces permiten accesos no autorizados a cosas que no deberían. Bueno, algunos de estos ejemplos, y obviamente muchísimos más, son algunos de los desafíos con los que se enfrentó la gente de infraestructura, principalmente de los servicios on-premise, ¿sí?, que son los que tienen los servidores en su propio edificio. El tema con esto es que, si bien son cosas súper importantes y son cosas que hay que prestarle muchísima atención, de alguna manera no necesariamente está alineado con el objetivo original del producto que se está desarrollando. Porque la realidad es que para configurar todo esto hay que destinar recursos, hay que capacitar a los empleados, hay que comprar equipos, hay que mantenerlos, hay que pagar la luz, por ejemplo. Y todos estos esfuerzos no se están destinando tal vez a desarrollar un sistema que le permite a un médico indicar un medicamento, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que uno puede pensar es que el principal servicio que te ofrecen estas empresas como Google, Amazon o Microsoft es ahorrarte ese recurso que uno está destinando al mantenimiento del servidor y destinarlo a desarrollar nuevas funcionalidades, a iterar, a expandir el producto, etc. Obviamente esto también te trae como beneficio que, dado que uno puede enfocarse en su propio producto, puede empezar a implementar nuevas metodologías de trabajo, como metodologías ágiles, metodologías DevOps, microservicios, etc., que también se ven beneficiadas por la utilización de estas tecnologías. Bueno, entonces, por un lado ya sabemos que mediante cloud nos ahorramos el data center físico, ¿no?, en nuestro edificio. Pero la realidad es que existen muchas otras ventajas ocultas que están asociadas con las herramientas periféricas que te suelen ofrecer estos servicios, porque, bueno, ellos obviamente quieren que los utilices, ¿no? Por ejemplo, en salud, la realidad es que hay herramientas que no pueden darse el lujo de estar caídas todo un fin de semana porque el responsable de infraestructura se fue de vacaciones y no está para ir a reiniciar todo. Y entonces, al utilizar herramientas cloud, dado que ya está todo virtualizado, es muy sencillo configurar que ante un error se manden alertas a quienes se tengan que alertar, se reinicie solo y reintente a ver si el sistema se puede corregir solo reiniciándose. Básicamente es la automatización del probaste reiniciando, ¿no?, cuando a uno le falla algo. Entonces, y también, por ejemplo, es muy sencillo configurar que ante un pico de demanda el servidor se escale y entonces pueda responder mejor. Después,
con esto que mencionaba antes, el desarrollo centrado en las personas para nosotros es esencial en los productos de salud y la utilización de cloud favorece a esto, ¿sí? Por ejemplo, es muy fácil integrarse con herramientas externas como GitLab que te permiten configurar pipelines, ¿sí? Colas de trabajo, que ante un cambio en código automáticamente se corra un montón de tests para ver que esté todo bien, se suba a un entorno de QA, ¿sí? Donde se prueba y posteriormente llega a producción para que los usuarios finales lo puedan utilizar. Sobre estos temas ya dimos un webinar, Iván Isaac dio un webinar hace un tiempo, que si no lo vieron se los recomiendo, donde hablamos de las ventajas de la utilización de metodologías ágiles para el desarrollo de productos de salud. Después, obviamente, una herramienta que hoy en día es esencial, está asociada a lo que es Big Data y el análisis de datos. Esto le permite, no solamente a las instituciones de salud, sino a todas, tener una mayor observabilidad de sus procesos, por un lado, y también te permite tomar mejores decisiones, ya que estás analizando directamente sobre los datos, ¿no? La realidad es que las plataformas cloud ya ofrecen herramientas con esto. Por un lado, suelen ofrecer bases de datos que están optimizadas para esto, ya que no hay que olvidarse que para hacer Big Data se necesitan una enorme cantidad de datos, se necesitan hacer operaciones muy complejas y no siempre se puede hacer en una computadora cualquiera. O sea, si uno lo intentara implementar en un servidor on-premise, tal vez debería invertir en un hardware específico y destinado solo a ese fin. Entonces, pero bueno, las empresas cloud ya te suelen ofrecer estos servicios y también te suelen ofrecer las herramientas de visualización de BI, ¿sí? Para que uno simplemente pueda configurarlas y ya las tiene andando. De nuevo, hacer todo esto a mano no es que no se puede, la realidad es que el costo de llegar a esa solución es muchísimo mayor si uno lo tiene que hacer en un servidor on-premise, intentándolo hacer a mano, ¿no? Bueno, y por último, que también es un tema que hablamos en un webinar pasado, en este caso en el webinar de Iván Divito, la interoperabilidad en los sistemas de salud, hoy la verdad que es súper importante. Y de nuevo, la utilización de cloud nos trae facilidades para hacer que tu sistema sea más interoperable. Por ejemplo, Google tiene una herramienta que se llama Google Healthcare, que es básicamente un servidor FHIR, que para aquellos que no lo conocen, FHIR es hoy en día el gold standard de datos médicos. Entonces simplemente uno lo configura y ya tiene funcionando un servidor que implementa el estándar y que permite comunicarte con cualquier otro sistema que también hable el mismo estándar. De nuevo, en una infraestructura on-premise tranquilamente se puede montar un servidor FHIR y utilizarlo, pero tal vez se necesita, no sé, comprar nuevas computadoras para instalar eso o reemplazar las computadoras actuales. Y bueno, obviamente esto le quita agilidad al proceso de desarrollo. Bueno, en cuanto a los requerimientos del sector, la idea obviamente no es entrar en los detalles, pero queremos mencionar algunas de las ventajas de la utilización de cloud que nos permitieron a nosotros poder cumplir con algunos de los requerimientos que tiene el sistema de salud, ¿sí? Lo primero que se nos viene a la cabeza son las certificaciones, ¿sí? Las más importantes, IPA Compliance, ISO 9001, ISO 27001, que entre las cosas que piden tienen, por ejemplo, bases de datos encriptadas, control de acceso basado en roles, historial de versiones, multifactor de autenticación, que obviamente todas estas cosas son súper importantes, pero de nuevo, hay que preguntarse si los recursos que hay que destinar para cumplirlos están bien invertidos acá o están mejor invertidos en el desarrollo del producto. Porque si esto se tuviera que hacer en un servidor on-premise, o se hace a mano, ¿sí? O hay que utilizar herramientas externas que tal vez requieren escalar el hardware, mantener más hardware, etc. Bueno, en cuanto a la encriptación de datos, roles de acceso, etc., la realidad es que los principales proveedores de servicios cloud ya cumplen con algunas de estas condiciones. Google, que es la infraestructura que utilizamos nosotros, ya nos ofrece bases de datos encriptadas. Ya tienen implementados roles y permisos de acceso. Obviamente ellos lo implementan del lado de la infraestructura y queda responsabilidad nuestra implementarlo del lado de la aplicación. Pero bueno, es una gran parte del problema ya está resuelto de alguna manera, ¿no?
Bueno, en cuanto a la trazabilidad de interacciones, diagnóstico, que también es uno de los requerimientos de los sistemas de salud, las herramientas cloud ya suelen ofrecer sistemas de logs estructurados que a un costo muy pequeño te permite tener todo un historial de interacciones de un usuario con el sistema. Entonces, por un lado te permite tener trazabilidad y poder auditar mejor el sistema, y por otro lado te permite diagnosticar y resolver errores de una manera mucho más rápida y sencilla, ¿no? O sea, si yo ya puedo leer todo lo que hizo el usuario, lo puedo reproducir, lo puedo probar en una instancia de QA y lo puedo solucionar. También en general tienen para configurar notificaciones y eso, entonces apenas se ocurre un error, nos llega un mail y ya podemos empezar a trabajar para resolverlo. Bueno, en cuanto al manejo de usuarios, esto también es importante porque en general se manejan datos sensibles. La realidad es que uno podría mandarse a armar un servidor de autenticación que cumpla con todos los requisitos, que se integre con Facebook, con Google, con todos, pero de nuevo, poco tiene que ver con desarrollar una herramienta de telemedicina que le permite a un paciente recibir recetas por mail, ¿no? Entonces, en este caso nuestro enfoque fue, de nuevo, utilizar una herramienta validada por la comunidad como es Keycloak, que es un servicio mantenido por Red Hat, y aprovecharnos de esta filosofía de trabajo de estructura de microservicios, reservar un espacio en nuestras computadoras virtuales cloud para estos servidores y utilizar ese proyecto ese servicio de autenticación para nuestro sistema. De nuevo, esto también se puede hacer en un servidor on-premise, pero hay que destinar tal vez hardware físico para hacerlo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en general por triplicada las cosas. Tenemos una instancia de development, una instancia de prueba o de QA y una instancia de producción que es la que utilizan nuestros usuarios. Bueno, tal vez si esto lo tuviera que implementar en un servidor on-premise, también tenga que tener 3 computadoras físicas separadas. Y por último, el versionado de datos. Acá de nuevo nos aprovechamos de esto que les mencionaba, del microservicios y de la facilidad que es incorporar una nueva herramienta, y utilizamos un proyecto open source que se llama HappyFire, que implementa este estándar de HL7 Fire de datos médicos, ¿sí? Y además, como implementa el estándar, ya se almacenan también todas las versiones de los datos por nosotros. Entonces, nosotros por un lado tenemos los logs que nos permiten tener trazabilidad de todas las interacciones y por otro lado tenemos en las bases de datos guardar todas las versiones de todos los datos también para tener mayor trazabilidad y poder auditar. Bueno, otro requerimiento que es súper importante en general y principalmente en los sistemas de salud es la seguridad y el ownership de los datos. La realidad es que la posibilidad de que un empleado de Google decida desenchufar todo, sembrar el caos y robarse todos los datos existe, pero la realidad es que tienen controles súper estrictos, constantemente están bajo auditorías y además existe un montón de infraestructura alrededor que depende de que eso funcione bien, entonces la chance de que eso ocurra es súper baja. Además, como ya les dije, los datos ya quedan guardados, encriptados, entonces por más que pueda acceder no va a poder leerlos y constantemente se generan backups, se generan copias de seguridad, se tienen redundancias de los servicios, etcétera, que bueno, disminuyen la posibilidad de que esto se convierta en un problema. Pero bueno, como obviamente es un tema súper sensible e importante, constantemente está bajo la lupa. Por ejemplo, IBM todos los años hace un informe donde lista las principales causas de brecha de seguridad, tanto en sistemas on-premise como cloud, o sea, sistemas en general. Y, por ejemplo, el año pasado listó estas causas, ¿sí? En primer lugar, tenemos lo que es la violación de contraseñas, ¿sí? No sé, anotar la clave en un post-it, mandarla por WhatsApp, reutilizar contraseñas en distintos sistemas. Bueno, esta fue la principal causa de brecha de seguridad del año pasado, que bueno, nada, obviamente es una práctica que es bastante insegura. Bueno, en segundo lugar tenemos lo que se conoce como Shadow IT. Esto generalmente ocurre cuando se está probando una nueva funcionalidad o una nueva herramienta y se la expone a internet o de manera insegura en alguna red para probarla, ¿no? Eso es muy común.
el tema es que después de hacer esa prueba se olvidan de apagarla o se olvidan de desconectarla y entonces queda algo conectado de manera insegura a internet, por ejemplo, y que obviamente ni siquiera está documentado, o sea, nadie sabe que está ahí, nadie se acuerda. Bueno, puede generar un punto de acceso inseguro al sistema. Bueno, relacionado con esto tenemos lo que es los recursos mal configurados. Es muy normal que cuando uno instala una nueva aplicación se genera por defecto el usuario admin, clave admin, y uno se olvida de cambiarlo. Entonces, bueno, la gente que está intentando acceder a un sistema prueba las 4 o 5 contraseñas más comunes y tal vez logra acceder y, bueno, vaya uno a saber qué pueden llegar a hacer. También, bueno, asociado con esto están los mecanismos de autenticación insuficientes. No siempre alcanza con usuario y contraseña, a veces se necesita doble factor o multifactor de seguridad, de autenticación. Y por último, en el quinto lugar, pusieron a la segmentación de redes, que esto en general es un problema cuando se tiene lo que se conoce como sistemas híbridos, que son sistemas que tienen, por un lado, algo de su infraestructura cloud y otra parte en servidores on-premise. Y entonces hay un punto de contacto entre esas dos infraestructuras que, si no tienen los mecanismos de seguridad necesarios, bueno, puede estar generando un punto de falla o un punto vulnerable a la infraestructura. Obviamente, todo esto que les estoy mencionando, o sea, se vuelve más difícil de mantener cuanto más grande la infraestructura. O sea, no es lo mismo tener 2 aplicaciones a tener 500 microservicios que interactúan entre sí, porque, bueno, es mucho más difícil de mantener, es mucho más difícil de entender, es mucho más difícil de configurar. Entonces, es un problema cuando se escalan funcionalidades. Pero lo que se puede rescatar de todo esto es que ninguna de estas causas es inherente a los sistemas cloud. O sea, está todo mucho más asociado a una mala utilización, una mala configuración de las herramientas, más que el hecho de estar corriendo en cloud o corriendo en on-premise. Eso es como lo principal que podemos notar de todo esto. Bueno, ahora vamos a ver un poco, a comparar un poco las ventajas y desventajas. Muchas de estas ya las estuvimos viendo. Por un lado tenemos lo que son las ventajas y desventajas de los servicios on-premise, de las infraestructuras on-premise. Obviamente, cuando uno tiene su servidor en tu propio edificio, vos tenés un completo control del hardware y un completo control del almacenamiento de los datos. O sea, están guardados en base de datos en mi propio edificio. El tema con esto es que te trae como desventaja que hay que mantener todo eso. O sea, hay que destinar recursos al mantenimiento físico, hay que tener gente que esté capacitada para hacer eso, que además es un conocimiento muy específico, muy difícil de transferir. O sea, siempre que sea un empleado y hay que contratar uno nuevo, bueno, tal vez ese conocimiento es muy difícil de pasarlo uno a otro. Hay que renovar el hardware, ¿sí? La recomendación anda por los 5 años, cada 5 años hay que cambiar el hardware, por un lado por el desgaste y por otro lado porque cambian la intensidad computacional que se necesita, ¿no? Y obviamente todo esto tiene un impacto negativo en lo que es la agilidad en el desarrollo, porque de alguna manera se tienen los recursos divididos entre desarrollar el producto y que funcione toda la infraestructura, que además, dicho sea de paso, en general son motivaciones que entran en conflicto. O sea, el que mantiene infraestructura por ahí no quiere una nueva funcionalidad porque le requiere más laburo. Entonces, bueno, estas son algunas de las desventajas. Y por otro lado, en cuanto a cloud, bueno, ya sabemos que nos ahorramos todo ese mantenimiento y esa configuración del servidor físico y que tenemos todas las ventajas ocultas que mencioné antes, ¿no? O sea, por ahí es mucho más sencillo cumplir con determinadas certificaciones, tengo muchas herramientas más o sea, listas para usar, de análisis de datos, de autenticación, de administración, de monitoreo. Ahí uno puede configurar dashboards para ver cosas, todo eso. Pero la principal ventaja es que los esfuerzos de mi equipo de desarrollo están dirigidos directamente al producto. No están pensando en si no se cortó la luz, ¿qué pasa si no se prende el grupo electrógeno? Entonces, bueno, esa es como la principal ventaja que tenemos. Y del lado de las desventajas, bueno, dependiendo la cantidad de herramientas que utilicemos de un proveedor de servicios cloud, podemos tener una alta dependencia. O sea, de golpe, si nosotros tenemos
todas nuestras computadoras son cloud, todas nuestras bases de datos son cloud, todas las herramientas son cloud. Si el proveedor nos aumenta el precio, bueno, o tenemos que pagar más o tenemos que cambiarnos a otro proveedor, que se puede, porque la realidad es que todos ofrecen soluciones similares, pero bueno, tiene un costo asociado a eso, ¿no? Y por último, otra desventaja obviamente es que uno está expuesto a los bugs de este proveedor. Si ellos tienen un bug, nosotros tenemos un bug. La principal diferencia es que ellos destinan grandes equipos de desarrollo a que estén constantemente buscando y resolviendo estos bugs. O sea, un equipo de desarrollo normal por ahí destina 1 o 2 personas a que estén cada tanto chequeando cosas, dependiendo del tamaño, ¿no? Obviamente. Y en cambio, estas empresas de servicios cloud, dado que su objetivo es dar un buen servicio y que sea seguro, bueno, tiene sentido que ellos destinen todos sus recursos en eso, ¿no? Entonces probablemente lo resuelvan más rápido y mejor que lo que podemos hacer nosotros. Bueno, y un último punto que me gustaría mencionar, que la verdad que es bastante difícil de calcular, es el tema de los costos. O sea, es muy difícil porque depende, por un lado, del producto que se está desarrollando y depende también de, bueno, con qué recursos ya se cuentan. O sea, no es lo mismo una empresa que tiene una oficina, una empresa que no la tiene, no es lo mismo una empresa en capital que una empresa en otro lugar. Entonces, es muy difícil calcular eso. Pero bueno, tomando como parámetro un producto similar al nuestro, descontando el costo de lo que es el alquiler de la oficina, pero sí teniendo en cuenta los servicios, nos daba aproximadamente un factor de 3, ¿no? Nos sale 3 veces más caro hacerlo en un on-premise que hacerlo en cloud. Bueno, además estos costos varían en el tiempo, entonces bueno, es simplemente como para dar una idea. Pero bueno, con todo esto ya nos podemos dar un poco una idea de las ventajas de la utilización de cloud, principalmente en lo que es servicio de salud. Por un lado vimos que tenemos acceso a muchas herramientas de trabajo que nos aceleran, por un lado, el trabajo del día a día, ¿sí? Porque nos permite resolver bugs más rápido, nos permite iterar sobre funcionalidades. Y además, bueno, esto también es muy importante porque muchas veces los usuarios, ni siquiera ellos saben qué funcionalidades quieren, entonces poder iterar es una ventaja competitiva, ¿sí? Esto está asociado con las prácticas que nosotros consideramos que son centrales en el desarrollo de un buen producto de salud, ¿sí? Tener diseño centrado en el usuario, pensar que los módulos sean interoperables, metodologías ágiles, automatización de procesos, QA, etcétera, que nosotros consideramos que son muy importantes. Es por eso que hoy en día no solo consideramos que es una ventaja competitiva dar el paso hacia los sistemas basados en la nube, sino que además tiene un impacto directo, por un lado, en lo que es la manera de trabajar de nuestros usuarios, los médicos, el personal administrativo, pero principalmente en la salud de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a pasar un link para una encuesta, para ver, que nos serviría un montón que la contesten, a ver qué les pareció. Y ahora voy a estar mirando en el chat a ver si hay alguna pregunta y bueno, vamos a estar contestando. Bueno. Bueno, acá María preguntó cómo suele ser el proceso de adopción de estas filosofías para las instituciones. Bueno, en general lo que se suele hacer cuando se quiere migrar a una solución cloud es hacerlo por etapas. Uno suele tomar alguna herramienta que considera importante, pero que puede de alguna manera, o sea, no es tan necesaria en el día a día tal vez, y migrarla como un microservicio cloud. Entonces pasa a tener automáticamente un sistema híbrido en el que de golpe tiene una parte on-premise y una parte cloud, y entonces van migrando de distintas etapas a una infraestructura cloud. Esto también está atado a buenas prácticas en el desarrollo, ¿no? A tener software que esté modularizado, software que esté desarrollado para ser pensado en estructura de microservicios. Y bueno, entonces uno puede tomar como de apartes, ir migrándolo y ir aplicándolo. No necesariamente haya que llegar a una solución 100% cloud, tal vez con pasar un par de herramientas
ya alcanza como para cumplir los objetivos. La realidad es que esto que yo les decía de que hay que pensar cuál es el objetivo del producto, eso hay que ponerlo en la balanza para decidir, bueno, cuánto necesito yo de que mi infraestructura esté en cloud y cuánto realmente puedo bancarme para mantener, o por ahí mis requerimientos son esos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. De Google Fire. No, cuando digo Fire, hablo del estándar Fire, FHIR, es un estándar de datos médicos, ¿sí? Que es el estándar que utilizamos nosotros. Nosotros, como dije antes, tenemos un servidor Fire montado como un microservicio y sobre eso tenemos toda una capa de aplicación con nuestra lógica particular. Sobre este tema, es lo que decía antes, hablamos bastante en el webinar de Iván Divito, que hablamos sobre interoperabilidad de sistemas, y bueno, entramos en detalles de qué implica este estándar, qué ventajas tiene, obviamente, la utilización de estándares en sistemas médicos. Así que bueno, podés profundizar un poco más ahí en la parte técnica. Te escribo igualmente cómo se dice. FHIR. De nada. ¿Sienten que el desarrollo en cloud aceleró los tiempos de desarrollo? Sí, la realidad es que sí. Nosotros, porque además la utilización de cloud trae aparejado cambiar la manera de trabajar también. Pensar en microservicios, pensar en metodologías ágiles. Entonces, nosotros de golpe necesitamos probar una herramienta, bueno, en 10 minutos tenemos, bueno, 10 minutos no, pero en poco tiempo tenemos una computadora destinada solamente a eso para probarlo. Si nos parece que funciona, bueno, ahí vemos de cómo incorporarla en nuestra infraestructura normal y empezar a probar, ¿no? Entonces, poder iterar, poder tener ese proceso de prueba y error nos permite, por un lado, cumplir mejor las necesidades de nuestros usuarios y también nos permite que nuestros usuarios también entiendan sus necesidades, porque, como dije antes, muchas veces pasa de que uno le pregunta, bueno, ¿vos qué necesitas? Y no saben. Entonces, poder iterar hace que el producto sea mucho mejor. Y bueno, dada la virtualización, dado lo fácil que es escalar un servicio o crear un nuevo servicio, es mucho más sencillo. En un servidor on-premise tal vez tengo que esperar a que alguien vaya y me compre una computadora, me la instale y recién ahí puedo probar mi hipótesis de que la funcionalidad esa funciona. Habrá una charla de que una feature desde la idea de desarrollo hasta producción con respecto a cloud. Creo que no. Sí. Tal vez en la charla de Iván Isaac que hablamos sobre metodologías ágiles, no me acuerdo el detalle, podés extraer algunas ideas y algunas herramientas que te permitan a vos decir, bueno, cómo puedo pensar un MVP, cómo puedo validar mi idea y cómo puedo llevarla a cabo para validar de que esa idea, o sea, cumplir los requerimientos de esa validación, ¿no? Pero no, no tenemos una charla dedicada a eso exactamente. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más o si me salté alguna pregunta. No. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, les pido por favor si pueden completar la encuesta. Cualquier cosa pueden enviarme un mail a mí o directamente a la página. Así que bueno, cualquier duda que tengan nos pueden enviar y vamos a estar contestando. Así que bueno, les agradezco a todos por haber participado y espero que la hayan disfrutado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.